Está bien, está bien. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra Pamela, muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí. Sí. Habilita. Bueno, yo vengo en representación de Fundación Ecosur. Nosotros somos una fundación que estamos creándonos recién. La idea nuestra es trabajar los procesos de transición y transformación socioecológica para reducir, ¿cierto?, el impacto de la crisis climática y ecológica. Como introducción, yo creo que es importante un poco lo que habló el ministro, pero también mostrar la otra cara de lo que es la crisis climática y ecológica. Estamos hoy inmersos, ¿cierto?, dentro de una crisis sanitaria que es derivada de esa crisis climática y ecológica, dado el impacto que tiene el ser humano en la naturaleza. Por otro lado, tenemos una crisis democrática que en el caso de Chile, ¿cierto?, la estamos abordando, se canalizó, ¿cierto?, gran parte de esa crisis democrática en la convención constituyente que hoy en día está funcionando, ¿cierto? Y por lo tanto, se está, en el fondo, los chilenos y chilenas decidimos darnos un nuevo pacto social. Por lo tanto, en ese nuevo pacto social se va a decidir mucha o gran parte de la institucionalidad que el país desea, ¿cierto?, para administrar también gran parte de los bienes de la naturaleza. Y por otro lado, tenemos el tema de la crisis climática y ecológica, que este es un paraguas que la verdad nos coloca ciertos desafíos gigantescos que superan, ¿cierto?, a cualquier tipo de gobierno o ideología finalmente, porque las medidas que hay que tomar son urgentes, son medidas que incluso el IPCC está llamando a drásticamente disminuir las emisiones, ¿cierto?, y también las intervenciones antropogénicas en los medios de la naturaleza, porque la extinción de especies es una cuestión que ya salió un informe hace pocos días, va a una tasa tremendamente acelerada, lo que va a tener un impacto en nuestros medios de vida. Algunas conclusiones, para ir rápido, ¿cierto? Lo más importante, ¿cierto?, es que el cambio climático no es una cuestión solamente natural, sino que el cambio climático y la crisis en la cual estamos viviendo es una crisis que es acelerada por las actividades que la humanidad ha realizado, ¿cierto? Y esto va a tener impacto en las olas de calor, lluvias torrenciales y sequías cada vez más frecuentes y severas. Vamos a tener, ¿cierto?, no hay vuelta atrás para algunos cambios en los sistemas, solo podemos ralentizarlos. Por lo tanto, este es un tema que no va a tener una solución, ¿cierto?, digamos, no es reversible. Esto solamente podemos limitar ciertos impactos. Y por lo tanto, si no reducimos, dice el IPCC, las emisiones inmediatamente y a gran escala, el objetivo de limitar el calentamiento global, ¿cierto?, a 1,5 grados será inalcanzable. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra cifra más segura son los 1,5 grados, por lo tanto los impactos que vamos a tener, que podemos asegurar un cambio climático, entre comillas, no tan peligroso, ¿cierto?, sería esta y esta meta, ¿cierto? Y tenemos solo 8 años para llegar a esa meta y probablemente no se cumpla, porque la verdad es que los países no están aportando a la reducción de emisiones. 1 millón de especies, ¿cierto?, en peligro de extinción. Este es un tema no menor porque las actividades que tenemos, ¿cierto?, económicas tienen impacto, ¿cierto?, sobre la naturaleza, y eso es lo que está acelerando la extinción de especies. El país, en el caso del contexto climático en Chile, ¿cierto?, cumple nuestro país 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de Naciones Unidas. Tenemos áreas costeras de baja altura, zonas áridas y áridas, zonas de desastre, somos propensos a desastres naturales, tenemos ecosistemas montañosos, etc. Por lo tanto, somos un país expuesto, muy, muy expuesto al cambio climático. Tenemos como prácticamente un comportamiento de isla, donde en el fondo el mar va subiendo y se van viendo afectados por este cambio climático. Nosotros un poco estamos en la misma situación, el mar va a ir subiendo, la costa va a tener impactos, ya vemos que tenemos marejadas más fuertes, etc. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Nuestro sistema productivo. En el caso, ¿cierto?, y esto también es a nivel latinoamericano, tenemos alta dependencia en la extracción y producción de materias primas, no hay mirada estratégica sobre estos temas. El rol del Estado, ¿cierto?, en el caso nuestro, el rol subsidiario del Estado ha sido un eterno problema,
la profundización del extractivismo en la región y en muchas partes, ¿cierto? Las regiones, uno si puede mapear Chile, puede mapearlo por actividad productiva. O sea, uno puede mapear desde de la primera a la sexta región, ¿cierto? Como regiones mineras, regiones forestales, ¿cierto? Regiones que se dedican a la hidroelectricidad, termoelectricidad, las zonas de sacrificio. En el fondo tenemos un problema que además genera alta conflictividad ambiental. Tenemos más de 100 conflictos socioambientales, muchos de ellos relacionados con agua. Y el agua, por ejemplo, en las zonas mineras, bueno, la minería se dice que ocupa el 4% del agua, pero finalmente si uno se va a regiones mineras es el 50% del agua. Y cuando dicen que van a desalinizar agua, ¿cierto? No ocupan ni una gota menos de agua dulce. En ese sentido, siguen aumentando, ¿cierto?, su frontera de extracción de agua. Por lo tanto, aquí seguimos con este nivel de desarrollo que es exponencial, supuestamente, cuando en el fondo los bienes de la naturaleza tienen limitaciones para poder en el fondo seguir. En el fondo tenemos límites, la tierra tiene límites y hoy en día nos estamos gastando nuestros bienes de la naturaleza en el mes de mayo en el caso de Chile. Este es un problema de desarrollo y de escala, que es una cuestión que tenemos que abordar como sociedad y creo que la Convención Constitucional lo está abordando. Y ese es, como creo que uno de los focos principales que hoy en día nos estamos dando como país. Ahora, con respecto al proyecto de ley, yo no me voy a, ya el ministro explicó largamente, ¿cierto? El contexto en el que se da, ¿cierto? Esto nace de esta mesa. La mesa, el tema de las mesas, sobre todo en los gobiernos, todos han optado por mesas, las que han hecho diagnósticos que ya están más que probados. Y lamentablemente este proyecto de ley llegó tarde. Yo creo que este proyecto de ley debiera haber sido 8 años atrás quizás, pero ya no fue. Y por lo tanto, creo que ya no, o sea, en este sentido yo creo que hay otras actividades, hay proyectos de ley que debieran tener celeridad y este no es el proyecto que debiera tener la celeridad. ¿Por qué razón? Porque en el caso, por ejemplo, del panel de expertos, creo que en este proyecto de ley además se atomiza nuevamente la institucionalidad. No se está recogiendo la recomendación del Banco Mundial que tanto se cita, no se está haciendo esta como buscar de que el agua, cierto, se maneje en una sola entidad. No se está haciendo eso. Lo que se está haciendo es tecnocratizar la decisión, ¿cierto? Basándola en información, que a mí me parece eso perfecto, pero la DGA y la DOH hacen esa labor. Entonces creo que en ese sentido el proyecto no está bien conducido. La subsecretaría del agua quizás sí era necesaria, pero las distintas entidades que va en el fondo colgando dentro del proyecto, la verdad es que yo creo que atomiza y además pierde la DGA la conexión con el ministro. Inmediatamente la DGA tiene conexión con el ministro. Ahora tiene que pasar por una subsecretaría y ya no llega al ministro directamente. Por ejemplo, en el fondo eso también burocratiza las decisiones. El panel de expertos no sabemos dónde queda. ¿Tiene superposición con la DGA? ¿Es una entidad que queda bajo la DGA? ¿Dónde queda el panel de expertos? Entonces, la verdad es que yo veo que el proyecto en sí no aborda de buena forma las problemáticas del agua, sino que la tecnocratiza aún más, en la cual no, y los planes de cuenca cada 10 años es una cuestión que con la lógica que tiene el código de agua, ¿cierto? La verdad es que cada 10 años es muy largo, mucho tiempo, cuando el cambio climático lo estamos teniendo, las NDC se actualizan cada 5 años. Los planes de cuenca por lo menos debieran conversar con las NDC que se están realizando y que se presentan cada 5 años. Algunas recomendaciones que yo creo que el proyecto, la verdad, como llegó tarde, yo creo que lo que hay que hacer en el fondo con respecto a para abordar esta situación hoy en día no es crear más institucionalidad a esta altura, porque ya el proyecto no se está, o sea, estamos 2022, se acaba el gobierno y viene otro, y en paralelo está la Convención Constitucional. Entonces mi recomendación es que se espere qué es lo que va a salir de la Convención, porque va a haber que legislar sobre ello. Y este proyecto, como recién ingresó y no se ha trabajado profundamente, la verdad es que por economía legislativa en el fondo y por los recursos que se utilizan dentro del Congreso, creo que mi recomendación es que no se impulse. Creo que hay que fortalecer y dar más facultades a la Dirección de Aguas y la Dirección de Obras Públicas. Ahí hay mucho conocimiento, pero faltan funcionarios
crear nuevas instituciones que dispersen más la toma de decisiones que recaen en el Ministerio como política de Estado, creo que no debiera ser, no es la llave finalmente. Actores, por otro lado, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en el cual hay actores como gremios empresariales, sean los que propongan la política hídrica nacional del presidente de la República. La verdad es que no creo que debieran estar en esta política hídrica. En el fondo, los mismos que ocupan el agua están proponiendo finalmente cuál debiera ser esta política. Y además el tema del comité de ministros, el Estado tiene la posibilidad de coordinarse. No hay que hacer otro comité de ministros. Hoy en día el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es algo que es ampliamente criticado por el mundo socioambiental y por abogados de derecho ambiental, porque es un tema que finalmente es colocar, ¿cierto?, en la decisión ministerial, ¿cierto?, como este consejo por sobre la comunicación del ministro directa con el presidente. Por lo tanto, es una cuestión que no debiera en realidad darse porque los ministros se tienen que coordinar. Por lo tanto, no es necesario crear el comité de ministros. Con respecto, en cuanto al panel de expertos de agua, bueno, ya lo dije, con respecto a la DGA, ¿cierto? El proyecto es insuficiente para abordar la problemática del agua, no permite una mejor gestión, la burocratiza. En materia hídrica se requiere robustecer las instituciones existentes, ¿cierto? Por ende, se requiere establecer mayores capacidades de fiscalización para la DGA, incluyendo recursos para ello. No existe propuesta sobre ir avanzando la gestión integrada de cuencas, por ende no se mejora la institucionalidad de cuencas. Hay planes de cuencas, pero con los usuarios y la mayoría de los usuarios no son los que viven en la cuenca, sino que son los que tienen los derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, también ahí hay un sesgo. No se va a poder hacer una gestión integrada de cuencas con los que no tienen agua, por ejemplo, o con los que no tienen derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, ahí también hay un problema. Por otro lado, dentro de las recomendaciones que nosotros realizamos, el proyecto de ley se presentó tarde. Esto no debiera avanzar debido a que la Convención Constitucional se encuentra definiendo los diversos elementos para el tratamiento del agua, desde su concepción hasta su institucionalidad, la que probablemente sea descentralizada tomando en cuenta la cuenca y los actores que existen en esta. Se sugiere implementar medidas de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. No se requiere de nueva institucionalidad para aquello. Esto tiene efecto inmediato en los ecosistemas. Si el agua continúa también estando del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio debiera incorporar la lógica de abandonar ciertas obras grises que hoy en día son muy criticadas, por ejemplo, por los pequeños campesinos, que se quedaron sin agua, por ejemplo, por el cultivo de paltas o de especies exóticas. El tema de los revestimientos de canales efectivamente hizo más, digamos, aprovechar el agua, pero el agua no se infiltra en las napas subterráneas. Entonces eso es un problema hoy en día porque no tenemos infiltración de agua. Por lo tanto, esa lógica de obras grises también hay que modificarla dentro del Ministerio de Obras Públicas, porque en el fondo es una mirada antigua el tema de las obras grises. Patrocinar proyectos de ley, por ejemplo, para que las forestales ingresen al CEIA, eficiencia hídrica, esos son proyectos de ley que hoy en día están en el Congreso. Por lo tanto, si hubiese voluntad política para realmente legislar en materia hídrica, estos serían temas mucho más prioritarios que crear más institucionalidad. O sea, protección de turberas, eficiencia hídrica, forestales que ingresan al CEIA, por un botón de muestra, porque la verdad es que proyectos de ley hay extensos en estas materias. Soluciones basadas en la naturaleza, estos son temas que no nos cuestan un peso. Proteger humedales es una solución basada en la naturaleza. Proteger glaciares es un embalse de agua, ¿cierto?, gratuito que nos dio la naturaleza y que no necesitamos construir un embalse de agua si protegemos los glaciares. O sea, son esas las lógicas a las que debiéramos ir avanzando de forma descentralizada para poder ir dando soluciones, ¿cierto?, en materia hídrica de forma inmediata, mientras la Convención Constitucional, ¿cierto?, sigue trabajando en cómo se va a abordar la institucionalidad hídrica y el nuevo pacto social en materia de aguas que nos vamos a dar, y que el tema del agua específicamente en la Convención es un tema muy importante para los cuales, si uno revisa las iniciativas de norma que se están presentando, van en totalmente otra lógica que no tiene nada que ver con lo que se está hablando aquí hoy en día. Por último, se debiera tener un enfoque de adaptación al estrés hídrico y al cambio climático.
priorizar el uso de agua dulce para comunidades y economías locales, cultura del cuidado, eficiencia, reutilización y reciclaje de agua. Aquí es muy injusto que se le pida a la población que tiene que ahorrar el agua cuando las empresas no están ahorrando agua, en el sentido de que cuánto dejan de ocupar, etcétera. O sea, a la gente no le hace sentido. Y aquí, en el fondo, quizás hay que mostrar, si las empresas lo están haciendo, cuánto es lo que se les está recortando en este instante, para que la gente también vea que si las empresas están recortando de sus usos productivos agua, también uno puede cooperar con esa situación. No digo que no lo hagamos a nivel individual. Lo que estoy diciendo es que a la gente no le hace sentido, en el fondo, de que se le pida al ciudadano, en el fondo que ocupa, que el 6% del agua a nivel nacional, en relación a los usos de las distintas empresas y las agroexportadoras, en el fondo, que el agua además se exporta. Por lo tanto, esos son problemas que tenemos que resolver como sociedad. Por otro lado, la moratoria a la minería en cabeceras de cuenca. Hoy en día la minería está en cabeceras de cuenca y eso significa que contaminan las aguas, ¿cierto? Destruyen glaciares y eso también es un problema. Restitución de caudales ecológicos. En la reforma al Código de Aguas se logró los caudales ecológicos, pero se perdió para todos los derechos. Y esa es una deuda finalmente, porque este no es un tema, y aquí hago hincapié, este no es un tema ideológico, este es un tema de crisis climática y ecológica. Lo que finalmente no se quiere hacer por ley, el clima, ¿cierto? La situación en la que nos encontramos te va a forzar finalmente a hacerlo. Porque la situación que hoy tenemos es que en el caso de Petorca, que me tocó revisar un libro sobre Petorca, los relatos de los campesinos, te dicen, aquí antes corría el río, nos bañábamos en los canales, hoy en día llegaron, ¿cierto?, a las paltas, empezó a desaparecer el agua, las aguas subterráneas, las vertientes, desapareció todo finalmente. Entonces esa es una realidad que hay que enfrentar. La crisis climática y ecológica y los usos productivos no van a poder ser de la intensidad en la cual se están llevando ahora. Restauración de pisos vegetales, la agricultura del secano de los así del desierto, ¿cierto? Va a haber que ver que se puede hacer agroecología, es una cuestión importantísima también que se puede hacer, que eso también va a generar restauración de suelos. Por lo tanto, son esas las medidas a las cuales hay que ir. No es más institucionalidad, ¿cierto?, que encarece, ¿cierto? Y yo que soy muy pro Estado, estoy diciendo en el fondo, encarece finalmente porque tecnocratiza la decisión pública de lo que en el fondo hay que hacer y que sabemos que se tiene que hacer. Que en esto en el fondo, Presidenta, se inscribe dentro de la voluntad política que hay y que tienen que tener los actores, ¿cierto?, los distintos actores para poder ir hacia mejor política pública. Por último, una deuda, que esto sí que es una deuda y aquí en la ley de presupuesto se puede hacer mucho en el fondo, es la fiscalización. La laguna Culeo no desapareció por una cuestión natural. Esto desapareció porque había desviación del agua. Y por lo tanto tenemos hoy en día una laguna que se secó completamente prácticamente. Y que la recuperación de esto va a ser muy complejo o quizás nunca lo vamos a recuperar. Por lo tanto, el tema de la fiscalización, no podemos estar teniendo 2 fiscalizadores por región, que la verdad que es paupérrimo. Y esto no es solamente en el MOP, o sea, esto es prácticamente en todo el Estado. El tema de la fiscalización es una materia que lamentablemente nuestro Estado, yo no sé si esto es adrede o no, pero aquí tenemos una deuda que yo diría que incluso lo veo como falta de cumplimiento de deberes del Estado, porque tenemos en la SMA, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene que fiscalizar resoluciones de calificación ambiental, el cumplimiento de las empresas tiene 2 fiscalizadores por región. La DGA anda similar. Y cuando dice que aumentan la dotación al doble es porque pusieron a un fiscalizador más o 2. Entonces, la verdad es que el tema de la fiscalización para la cantidad de proyectos productivos que tenemos es una cuestión esencial. Sin fiscalización vamos a seguir teniendo, ¿cierto?, el tema de la deforestación, vamos a seguir teniendo el tema de los cultivos en cerro, vamos a seguir teniendo, ¿cierto?, el no cumplimiento de la ley que actualmente tenemos. O sea, ni siquiera es tener más leyes, sino que es lo que tenemos actualmente. Si lo que actualmente tenemos se cumpliera, podríamos tener mejor situación en materia hídrica, si se respetara finalmente y si tuviéramos, ¿cierto?, el ingreso de las plantaciones a estudio de impacto ambiental y la agricultura a estudio de impacto ambiental, también podríamos saber, ¿cierto?,
cómo se ocupa el agua, cómo se secan las napas. Podríamos tener muchísima más información. Ahí sí que está la información. No necesitamos más institucionalidad de expertos cuando el CEIA podría arrojar muchísima más información para los proyectos productivos. Muchas gracias, Presidenta, por su atención.